¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Vamos a grabar ahora un programa comparando la interpretación de la Revolución Francesa que hace Tocqueville con la que hace Don Antonio en Teoría Pura de la República. Tocqueville tiene la siguiente tesis. Dice que la revolución que pretendía abolir los derechos feudales resulta que estalló donde el rigor del antiguo régimen se hacía sentir menos. Es decir, Tocqueville dice que en Francia era donde menos se dejaba sentir el rigor del antiguo régimen y pone ejemplos. Dice que donde más pequeños propietarios había era en Francia en comparación con los que había en Alemania. Dice que Necker acuñó la expresión de que había una inmensidad de pequeños propietarios, campesinos que habían conseguido tener en propiedad una pequeña tierra y que antes de la Revolución Francesa había la mitad de propietarios de los que había después. Entonces dice que cómo puede ser que en el lugar donde menos se deja sentir el antiguo régimen pueda ser el lugar donde estallase la revolución. Y él cree que es porque, claro, a un campesino que es propietario le importan mucho más las trabas que a un campesino que no es propietario. A quien trabaja para otro le da igual las rentas que tenga que pagar. Y decía también, por último, que se hacía sentir más las cargas donde más propietarios había, y que cuanto más se aliviaba el dolor y la carga de esos propietarios, más sentían que más les fastidiaba, más sentían el yugo de las cargas del antiguo régimen. Es decir, Tocqueville cree que había un determinismo que explica la Revolución Francesa. Y don Antonio no. Don Antonio piensa que es el azar. Yo le quiero preguntar, porque le tengo a mi izquierda. ¿Está usted de acuerdo con Tocqueville? ¿Es No, compatible con lo que él dice o no? no, yo admiro muchísimo, como lo conocen, yo creo que todos mis lectores, a Tocqueville. Alexis Tocqueville es de las primeras inteligencias de su siglo y sigue siendo de la historia europea en el pensamiento. También reconozco que su libro, el antiguo régimen y la revolución, es superior conceptualmente a la democracia en América. Pero la democracia en América es un libro mucho más cercano a la verdad que su análisis del antiguo régimen y la revolución. En primer lugar, yo recuerdo muy bien, pero que muy bien, las tesis de Tocqueville que ha recordado, sobre todo el ejemplo del dolor. Pero que es cierto. El pensamiento de Tocqueville en esta materia se basa en una experiencia de la psicología individual, que los individuos soportan los dolores. El individuo soporta el dolor. Pero tan pronto como concibe la idea o la posibilidad de que puede ser suprimido, ya no lo aguanta. Lo que le queda ya no tiene paciencia de sufrirlo. Si un enfermo visita a un médico con un dolor insoportable y un dolor no insoportable, muy fuerte, y el médico le dice que hay un remedio a ese dolor y que se lo va a quitar con una medicina, con unas pastillas simples, pero que va a durar en que desaparezca un mes, 2 o 3 meses, este individuo, el dolor le disminuye a la mitad y le molesta más que cuando le dolía el 100%. Porque como ya sabe que puede eliminarse por completo, no aguanta, no tiene paciencia para soportar ese dolor que ahora le parece intolerable, cuando era la mitad de lo que le dolía antes. Ese, esa, no, él no lo cuenta con ese ejemplo, eso lo digo yo. Pero es una manera de entender el pensamiento de Tocqueville, que lo que es justo aplicado a un individuo, como en este caso, puede ser injusto aplicado a una colectividad. No son lo mismo los sentimientos individuales que los colectivos. Y Tocqueville tiene una tendencia, incluso ya se ven en la democracia en América, a explicar las causas políticas por un determinismo basado en la psicología individual, en los sentimientos. Por eso no es marxista, es determinista, pero no es marxista. Por ejemplo, Barnave, que es anterior a Tocqueville y mucho más profundo que Tocqueville en el análisis de la Revolución Francesa, Barnave sí es determinista. Cree que es más, cree que es un antecedente del marxismo. Porque lo que Barnave describe de lo que está sucediendo bajo sus ojos, que lo escribe estando en prisión antes de ser guillotinado,
escribe diciendo que lo que está sucediendo en Francia es el paso del poder de la propiedad inmobiliaria al poder de la propiedad mobiliaria, del dinero. ¿Y por qué puede decir un observador tan inteligente como Barnave este axioma, esta sentencia que abruma al pensarlo? ¿Cómo se dio cuenta enseguida de que ese era el cambio profundo que se estaba sucediendo en Francia, cuando ni apenas se habían notado sus efectos? Por la abolición de los derechos feudales. Eso sí lo presenció. Fue lo que se llama la noche mágica del 4 de agosto. Eso sí, la conoció Barnave, y impresionado por lo que él no llegó a comprender del todo. Porque él creyó, como todos, que era el feudalismo y la iglesia, la aristocracia, la nobleza y la iglesia, las que renunciaron a los derechos feudales, a la propiedad inmobiliaria, para obtener a cambio el 30 veces la renta que tenía esa propiedad agrícola inmobiliaria. Y esos 30 veces el assignat era capital fiduciario, era dinero. Eso sí que lo vio Barnave, y ese es el fundamento de su obra. Que acertó, porque en efecto la evolución no de Francia, del mundo entero, ha sido la paulatina desaparición del poder de los propietarios del campo, de las grandes propiedades rurales y agrícolas, y el aumento también progresivo del capital fiduciario. Y hoy lo vemos. Figuraros qué pensaría hoy Barnave del fenómeno que estamos contemplando todos con la crisis actual. De manera que la economía fiduciaria tiene millones y miles de millones continuamente en las noticias de los periódicos que produce la crisis. Y la crisis ha hundido el poder social de los propietarios del campo y de las ciudades, de los propietarios de las casas, de los pisos, disminuyen, pierden su valor en la misma proporción, o casi sí, que sube el valor del dinero, de la bolsa, de las acciones. Se bajan las acciones, bajan la bolsa, más millonarios produce porque especulan a la baja en la bolsa. Más dinero en circulación hay, más propiedad fiduciaria. Pues esto lo vio Barnave y no lo vio Tocqueville, porque Tocqueville creyó otra cosa. Yo siempre lo digo, no hay que olvidar que Tocqueville era un aristócrata y el Ancien Régime para él era el sueño de su familia, era el sueño, era Francia. Lo decían, no ha habido una época en el mundo, ningún país en el mundo, donde los ricos han podido vivido mejor que en Francia, del siglo XVIII, el Ancien Régime. Si es que todo el arte del lujo, de la facilidad doméstica del mueble, es Francia. El mueble francés, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, hasta el directorio, es el sumum de la elegancia, del bienestar y de la riqueza expresado en eso. Basta decir, por ejemplo, eso lo cuenta Talleyrand en sus memorias, él mismo. Se arruinaban para instalar un despacho en París, con muebles de Reisener o de Jacob, que era el mejor ebanista, si eran ebanistas, tan famosos que su firma en un mueble tenía más valor que el del mejor pintor de la época. Y cuenta Talleyrand como él, una mesa de Jacob o de la silla, con la que él quería decorar, valía tanto como un tronco de caballo, no, como una finca agrícola entera, grande e importante. Es decir, ahí tenéis ver cómo el valor del mobiliario, de lo que se mueve, iba sustituyendo políticamente al poder inmobiliario, de lo que se permanece. Y este fenómeno Tocqueville lo confundió porque creyó que la fronda, sus antepasados, los señores feudales, con el feudalismo, tenían más libertades. Era soportable, tenían menos dolores, lo que es el ejemplo que ha puesto él, porque no concebían la posibilidad que pudiera suprimirse. Habló del pueblo. El pueblo ante los señores estaba acostumbrado, parecía más feliz. Pero cuando con la revolución concibe la posibilidad de eliminarlo, ya no quiere nada. Y eso Tocqueville no tiene en cuenta
que el motor de la Revolución Francesa no fue ese. Lo que movió a la Revolución Francesa no fue, como creyó Bernabe, el cambio. Ese no fue motor, podría ser resultado. El cambio de la propiedad inmobiliaria por el dinero, el cambio del poder político, del feudalismo. Ahí se equivocaron todos. Pero si es que se equivocan los Marx. Pero es que hay alguien que le pregunte hoy a cualquier catedrático, cualquier estudiante, cualquier persona culta, y le pregunte ¿por qué cayó el feudalismo? ¿Cuáles fueron las causas políticas de que el feudalismo cayera? ¿Por qué se sustituyó el feudalismo por el capitalismo? Y todos responderán lo mismo. Por la alianza de la clase campesina con la clase obrera, que destruyeron, atacaron el feudalismo y obtuvieron la libertad política de la propiedad, que bajo el feudalismo no había libertad de mercado, estaba reservado. Pues esa tesis, que es la tesis de Carlos Marx, es falsa. ¿Y por qué es falsa? Pues que no, en aquella época, cuando escribieron Tocqueville, Tocqueville pudo haberlo sabido, porque Barnave lo supo también, pero Marx no pudo saberlo porque no había historiadores de la Revolución Francesa que supieran exactamente lo que sucedió de verdad el 4 de agosto de 1789. Y lo que ahí no fue ninguna alianza de los campesinos. ¿Con quién? Alianza de los campesinos, ¿con quién? Con los burgueses, pero si allí que la burguesía, la gran burguesía, lo que se llama el tercer estado, eso no tiene nada que ver con los campesinos, con los pobres, ni con los asalariados, eso era otra cosa. Allí era el mundo artesanal el que primaba y donde producía diferencias de riqueza en los artesanos y la organización artesanal. La Revolución Francesa suprime, a partir del 4 de agosto, todo lo que pueda significar no solo feudalismo, que es propiedad inmueble, sino también las corporaciones gremiales unidas al feudalismo, como son censos, todo, para dejar al individuo solo frente al Estado, que es lo que Tocqueville contempla y lo que no quiere. Y Tocqueville dice, claro, si es que está el individuo solo frente al Estado y sin cuerpos intermedios no puede haber libertad. Claro que sí. Eso sí tiene razón Tocqueville. Pero eso no es Tocqueville el que lo desarrolla. Eso está desarrollado muy cercano, casi a la vez que él, por Benjamin Constant, que habla de la necesidad del principio intermedio. Pero es que mucho antes que él está en la filosofía de Leibniz. Porque el principio de continuidad frente al principio de discontinuidad tiene que tener siempre un principio intermedio. Y el principio intermedio de la libertad política no puede ser el individuo. El individuo, para ser libre políticamente, tiene que tener cuerpos intermedios, que es la sociedad política, que Marx desconoce. Y por eso Marx le llama sociedad política al Estado. Entre el Estado y el individuo no puede haber nadie. Pero ¿cómo que no puede haber nadie? Y critican por eso al pobre Le Chapelier, cuando Le Chapelier estaba expresando la ambición de los revolucionarios, porque querían que el secreto último de la ciencia política era la libertad del individuo. No sabían que entre el individuo y la sociedad tiene que haber algo intermedio. Por eso, don Antonio, Tocqueville da tanta importancia a los municipios en la democracia en América. Naturalmente, pero no sacó la consecuencia que yo sí saco en mi obra, y que lo que hace de mi obra, que yo la consideré científica, mientras que la de Tocqueville no la considero científica. La mía sí, porque lo que Tocqueville le da tanta importancia al municipio, yo se lo doy al distrito electoral en Europa, no al municipio, porque el municipio no es la unidad irreductible, mínima, de la política, como el átomo para la física o la célula para la biología. Pero el distrito electoral sí. Si el distrito electoral es la unidad irreductible de la política, amigo, ahí está el elemento a partir del cual se puede construir la ciencia política. Y Tocqueville confundió con el municipio. Pero el municipio no tiene poder propio. El poder propio viene del distrito electoral, que antes que se creen los municipios con poder propio, pues antes eran villas del rey, regidas por el absolutismo. Bien, pues Tocqueville ahí no ve ese origen, confunde la evolución del Ancien Régime hacia la monarquía absoluta de Luis XVI, y él cree que la Revolución Francesa, al final de ella con Napoleón, no hace más que culminar lo que empezó Luis XVI contra el Ancien Régime. Esa es su tesis. Y la mía no es esa. La mía es, uno, que fue producto del azar y no del determinismo de Tocqueville, fue fruto del azar la renuncia de los señores feudales al feudalismo. ¿Cómo puede ser el azar? ¿Cómo me dirán algunos?
Pues porque yo conozco la historia y la explico. ¿Qué sucedió? Pues que antes del 4 de agosto, en la última semana de julio, en los últimos 7 días de julio, hubo un movimiento en toda Francia de provincias que no estuvo provocado desde París, sino que surgió espontáneamente como producto de la psicología social cuando está conducida por la ignorancia y el miedo. Cada uno es libre en Francia de interpretar lo que sucedió en París después de la toma de la Bastilla. Se toma la Bastilla y en provincia esta noticia llega, pero esa noticia llega y produce resultados. Y es que la imaginación popular y social de la provincia, cuando asimila los detalles que le llegan de la toma de la Bastilla, que fue el 14 de julio, 10 días después aproximadamente, en toda Francia, sin saber por qué razón, coinciden a la vez unos movimientos de temor a que la aristocracia, los señores feudales, se venguen de la Bastilla, arrasando a los campesinos, que es verdad la observación de Tocqueville, que había muchos pequeños propietarios campesinos, roturiers es la palabra francesa, los que cultivan la tierra, de roturación. Había muchos, más que en ninguna parte de Europa. Y eso para Tocqueville lo equivoca, creyendo que es por eso, por lo que ya esos pequeños propietarios que ven que son pequeños y que viven bien, no admiten que no haya más, todos quieren imitarlo y por eso van a la revolución. Siempre son leyes psicológicas, determinadas por la psicología individual, no la colectiva. Porque en el tiempo de Tocqueville no había estudio de sociología de las masas, ni psicología de las masas. El estudio de Laffoul fue el primero, anterior al del historiador Lefebvre, son muy posteriores a Tocqueville. Entonces no se sabía lo que era la psicología de masas. Y Tocqueville fue víctima de su ignorancia y confundió las causas de la psicología individual como posibles productoras o convertidas en causas de la psicología social. Y ahí se equivoca. Porque vuelvo, el fenómeno que se produjo en París, en toda Francia, 10 días después de que llega la noticia de la toma de la Bastilla, como no hay noticias que llegan de París, solo la imaginación de las provincias en los últimos 4 días del mes de julio, pues estando los propietarios de provincias reunidos vestidos de domingo, si es que los veo, como vestidos, adecentados para ir a la misa, como cuando termina la misa se quedan en las plazas, en las calles adyacentes, comentando, hablando unos con otros, los hombres se ven, se saludan, las mujeres predominan, y el miedo predomina más en las mujeres que en los hombres, porque tienen más imaginación, son más intuitivas. Entonces, por intuición, en esas reuniones domingueras en las cercanías de la iglesia, surge la idea, el temor, convertido en noticia, por tanto rumor, de que desde París vienen verdaderos ejércitos de asesinos, de bandoleros, armados e impulsados por la aristocracia para vengarse de la Bastilla. Y que lo que traen es las órdenes de incendiar las cosechas y arruinar a los pequeños propietarios que eran verdaderamente los de mayor extensión en toda Europa, los roturiers. Como era mentira, como esto fue un producto de la imaginación nada más, el pueblo, los propietarios se armaron, cogieron sus escopetas, sus hoces y martillos, todos los instrumentos que tenían del campo, y así, armados, salieron a la búsqueda del enemigo, para hacerle frente. Como no había ningún enemigo, una vez armados, una vez con las hoces, con los martillos y en muchedumbre, ¿qué tenían a su alcance? Los castillos de los señores feudales y los archivos, los registros de la propiedad. Y entonces los incendiaron, atacaron los castillos en toda Francia sin estar en relación unas provincias con otras. Este misterio está muy bien explicado en el libro de Lefebvre. Lefebvre explica cómo, una forma muy parecida a lo que sucede con las langostas, las feronomas. Que se unen. Las langostas son seres pacíficos, pero si se reproducen
y están cerca unas de otras, el olor de las feromonas las excita tanto que levantan el vuelo, que en este caso no es nupcial, es el vuelo destructivo de la langosta. Pues los hombres, lo describe Lefebvre, cambian de estado, es decir, cambian de naturaleza, cuando son invadidos estando en colectividad por un rumor que les inspira miedo, como este. Y entonces esos hombres, que eran pacíficos en la iglesia, salen de la iglesia, de las calles adyacentes, para armarse y incendiar los castillos. Llega la noticia a París, que es donde voy, y se reúnen, pero en Versalles. Llega la noticia. ¿Y cuál es la reacción de los diputados de Versalles, de los actores de lo que se llamó después Revolución Francesa? La primera fue indignación unánime. Es que no hubo ni un solo diputado francés, ni un solo representante de la libertad que aprobara o no condenara el comportamiento de los propietarios campesinos, no ni nada de obreros ni de artesanos. Eran propietarios del campo, dueños del campo, verdaderos señores conscientes de sus derechos de propiedad. Eso incendia. Y en Versalles, la asamblea entera, sin una sola excepción, quieren condenarlos por haber cometido un derecho contra la propiedad. Porque eran propietarios los que lo cometían, pero dijeron ellos, pero los señores feudales, los castillos o los archivos han atacado al derecho sacrosanto de la propiedad. Y por esa razón se produce la condena. Y en la sección del 4 de agosto, preparatoria de lo que iba a ser esa condena, iban ahí a tomar las medidas contra los propietarios agrícolas que se habían levantado y habían incendiado los archivos feudales y los castillos feudales. Con esa noche mágica, hay un club bretón que tenía la costumbre de, antes de reunirse en la asamblea, reunirse ellos mismos. Y lo describo en mi libro. Solamente asistían unos 100, pero ahí hay un testigo que describe lo que ha pasado. Y lo que pasó fue que el marqués de Noailles tuvo la feliz idea, que fue apoyado por no me acuerdo, el duque, uno de los hermanos del rey, no el de Angulema. Bueno, el marqués de Noailles tuvo la feliz idea de proponer que el club bretón, él se levantaría y iba a proponer, antes de que hubiera allí, en la reunión de la asamblea, la condena unánime, que eran todos de acuerdo, contra los propietarios que habían incendiado, proponer que en realidad el Estado les comprara todos sus derechos feudales, todos los bienes inmobiliarios, nada menos que pagándole 30 veces la renta que tenían al año. Y así se llama 30 veces el dinero. Dinero a 30. Como dice ahora al 10%, al 20%, 30 veces. Multiplicar por 30. Claro, eso lo propone Noailles y figuraron las vítores, aclamaciones, le parecía imposible. De repente, los señores feudales, que nunca iban fuertes de dinero, tenían poder político mucho, pero poco de liquidez. Que desde la política de Richelieu, de la que tanto habla Tocqueville, es Richelieu el que va arruinando a propósito a los señores feudales, suprimiéndoles rampar, que eran las murallas defensivas de la ciudad y tal, y eliminando defensas para obligarlos de esa manera, al estar más desprotegidos en sus feudos, se fueran a vivir a Versalles, para que formaran la corte. Eso fue una idea de Richelieu. Pues bien, ahora la culmina por completo. La idea es maravillosa. Démosle dinero a los señores feudales, a la aristocracia y a la iglesia, que tenía el diezmo y primicias, pues figuraros, pues comprarle. Y el Estado lo compra creando un documento que se llamó assignat, un documento que era una especie de cédula hipotecaria, donde le compra de golpe, de la noche a la mañana, la primera fortuna concebible de Francia, que es toda la propiedad inmueble de los señores feudales. Y eso lo mete en la circulación, con lo cual hace inmensamente ricos a los señores feudales, que han renunciado al feudalismo porque han entrado en el capitalismo directamente a ellos, con dinero,
¿Dónde está la clase obrera ni la clase campesina conquistando derechos sociales? Con dinero del Estado, además. Con dinero del Estado, de ellos mismos. El Estado que de ellos les paga y con ese dinero, claro, se hacen figuraros. Bueno, esa es la tesis, la diferencia entre Tocqueville y yo. Pero yo culmino mi diferencia porque acierto, creo, a decir que contra el determinismo de Tocqueville ahora existe clarísimamente. Uno, es el azar el que produce la toma de la Bastilla, porque eso no estaba previsto. Es el azar el que produce la marcha de las mujeres a Versalles, Que hablamos la semana pasada. que eso no estaba previsto. Es el azar el que produce la incendio y temas de la noche mágica. la noche mágica. Lo que no es azar, sino que es producto de la voluntad y la inteligencia de la aristocracia, es la renuncia a los derechos feudales. Esa es mi diferencia con Tocqueville. Pues muchas gracias, queridos oyentes. Hasta aquí otro programa de televisión. Hasta pronto.